Buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ desde Ecuador TV. Hoy, en nuestro programa número 52, hemos invitado al antropólogo Gabriel Brito Collantes. Él es antropólogo digital, investigador en el Oxford Internet Institute, asesor especial en sociedad digital, crimen y radicalización para la Asamblea Nacional, profesor investigador de la Universidad Casa Grande. Y el tema, las redes sociales y su vínculo con el crimen organizado. Gracias, Gabriel, por venir. Decía yo en un comentario hace un par de días que si la gente acá todavía cree que el reclutamiento se hace en una esquina, en un callejón oscuro de los jóvenes, está viviendo en otro planeta. Porque ahora hay otras formas que la misma tecnología le da a los GDOs para enganchar a la gente joven. ¿Qué papel juegan en este tema las redes sociales? Las redes sociales hoy en día juegan un papel central, ¿sí? Hoy en día ya en muchos países ya es la fuente número 1 de reclutamiento criminal, ¿sí? Y sigue creciendo, y sigue cambiando, sigue mutando. ¿Por qué? Porque es un territorio después de todo, ¿sí? Claro. Entonces, si nosotros lo vemos desde la perspectiva de territorio, lo que hacen los GDOs usualmente es conquistar territorios. ¿Qué territorios conquistan? Estos territorios donde no hay reglas claras, donde no hay un gobierno, donde hay muchos jóvenes. Claro. Entonces las redes sociales básicamente le hacen tic a todas esas cajas. Claro. Entonces por eso se ha convertido en un espacio pero predilecto para el reclutamiento criminal. Claro, es decir, antes de que se hayan dado cuenta seguramente los GDOs, porque ahora ya sabemos, ¿no? Ahora hasta reclutan gente que conoce de redes, ¿no? Se pensaba que era solamente pues, los extorsionadores o qué sé yo, los microtraficantes iban de casa en casa con amenazas y reclutaban jóvenes o iban afuera de las escuelas, de los colegios. Ahora usan las redes, ¿no? Sí. Y usan, entre otras, o sobre todo, TikTok. ¿Cómo? Exacto. Bueno, aquí hablamos de un reclutamiento que no funciona de la misma manera que el reclutamiento offline, ¿sí? Claro. Offline es bastante explícito y abierto, ¿ya? Para ponernos en contexto, ¿el offline cómo es? El offline es, te acercas al joven directamente, ¿sí? Con amenazas o con ofertas y lo invitas. O para endulzarlo con algo, para endulzarlo con algo. Entonces, muy abiertamente te hacen una propuesta, ¿sí? Yeah. Lo que pasa online es que se utilizan maneras más sutiles, ¿ya? Más sutiles y silenciosas de reclutamiento. Entonces, aquí hablamos ya no necesariamente de un reclutamiento 100% forzado. Acá hablamos de narcomarketing. En redes sociales lo que funciona es una campaña, digamos. Si lo vemos desde un punto de vista de marketing, es como una campaña de marketing que han aprendido a usar los GDOs para poder llegar, para poder conquistar, ¿no? El narcomarketing. Capaz que hasta un libro algún día se escribirá sobre esto. Sí, exacto. Es algo bastante... Narcomarketing, claro. Y utilizan figuras, utilizan música, ¿verdad? Exacto. Y lo utilizan, digamos, como el marketing. Sí, el marketing tiene como un embudo de ventas, ¿sí? Tú no vas directamente a vender un producto. Claro. Tú primero lo presentas, luego vas ofreciendo sus beneficios, hasta que eventualmente le haces la oferta al cliente. Claro. De la misma manera funciona con el contenido relacionado a bandas criminales, el contenido criminal. Empiezas normalizándolo, ¿ya? Y ese es el tipo de contenido que lo vemos mucho en TikTok. Es más, el 80% del contenido relacionado a la narcocultura, ¿sí? Que es la cultura relacionada al narcotráfico, el 80% de este contenido realmente no es reclutamiento abierto, ¿sí? Es usualmente contenido que vende una idea, vende un ideal de lo que sería la vida perteneciendo. Una vida mejor, una vida de lujos, una vida emocionante, una vida siendo parte de un grupo, teniendo una responsabilidad. Y eso es algo que para un joven es bastante atractivo hoy en día, especialmente aquellos jóvenes de estas poblaciones más vulnerables. O sea, empiezan con así la conquista, ¿no? Empieza la conquista, empiezan normalizándolo. Claro, y luego empiezan, acá en Ecuador, después hablaremos del fenómeno alrededor del mundo, empiezan
los emoticones, creo que se llaman, de los tigrecitos, de los leoncitos, de los lobitos, de los lagartitos y la cosa, y así va esto escalando, ¿no? Exacto, empieza como es como una campaña de educación, si te das cuenta, ¿no? Empiezan, ok, este emoji representa esto, así que puedes utilizarlo si te representas o si te identificas con esta banda específica. O un águila, ¿con cuál de estos animales te identificas? Exacto, ¿no? Y te van diciendo también, no solamente son emojis, son también hashtags, son cierta jerga específica que ellos utilizan, cierta música. También como hablamos los de narcocorridos que nacieron en México. De los narcocorridos. Pero hay acá también. Exacto. Y también hay música, hay como himnos de cada una de las bandas que los producen artistas de aquí. Ajá. Entonces es todo un mecanismo cultural que hay detrás, ¿sí? Y esto a los jóvenes los atrae realmente. Entonces el primer paso es eso, es la normalización de esto. Luego la romantización, como te digo, estas ideas donde te dicen que pertenecer a una banda criminal es emocionante, vas a ser súper exitoso, vas a tener muchos lujos. Y finalmente ya llega un punto en el cual ya te invitan abiertamente a participar, a ser parte de esto. Esta es la minoría del contenido relacionado a la narcocultura. Es la minoría. Pero este tipo de contenido es el que más engagement tiene, es el que más visualizaciones tiene. ¿Y por qué es minoría? Porque mientras más explícito, TikTok tiene más señales para bajarse ese contenido. Claro. Ese contenido sí se lo bajan, pero se bajan uno y se suben 100 más. Entonces no hay cómo seguirle el ritmo ahí. O sea, en volumen está perdida esa batalla, ¿no? En volumen está perdida esa batalla, pero en engagement está ganada. ¿Sí? Porque es lo que más llama la atención. Y es donde podemos empezar a hablar de cuál es el rol de las plataformas en esto. Porque sí, podemos hablar un montón de las bandas, ¿no? Y decir, sí, las bandas ABC. Pero también tenemos que saber, y esto creo que es importante para la ciudadanía, tenemos que saber que las plataformas no son neutrales, ¿ya? Las plataformas no son estos espacios abiertos, estos terrenos donde simplemente la gente puede ser libremente, sino que las plataformas funcionan. Los algoritmos, que es lo que hablamos hoy en día, ¿sí? Estas maquinitas hechas de recomendaciones, lo que hace que tu siguiente video sea ese video, eso es el algoritmo, están basadas en una economía de la atención, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día lo que lucra a las redes sociales es la atención humana. Entonces la red social que está ganando, la red social a la que mejor le va, es aquella red social que más vistas tiene, que la gente se queda viendo más tiempo. Esos son los que ganan. Y TikTok es la que está ganando, pero de largo. Por ejemplo, para que todos entendamos los algoritmos, hablándolo más en fácil, ¿no? Si a mí me gustan, como efectivamente me gustan los perros, yo soy animalista, me gustan y empiezo a consumir eso, el algoritmo me seguirá enviando información, videos de perros, de animales. Entonces lo mismo debe pasar acá. Si estás tú siguiendo, por ejemplo, los narcocorridos y esa música te gustó, te van a seguir, el algoritmo te va a seguir mandando ese tipo de información. Así es. Entonces te retroalimenta. Y es donde podemos hablar de una desigualdad algorítmica, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del lugar en el que tú estás en el mundo, ¿sí? No te va a aparecer el mismo contenido. ¿Ya? Entonces no le va a la persona que vive en San Borondón, no le va a aparecer el mismo contenido que a la persona que vive en la isla Trinitaria. ¿Sí? Debido a sus diferencias demográficas, incluso debido a la diferencia, y vivimos un país muy desigual, entonces hay una gran brecha cultural. Entonces, debido a cómo te identificas, debido a la cultura que tú consumes, el tipo de contenido o te va a beneficiar, por ejemplo, a ti te salen perritos y probablemente te hace feliz. Por supuesto. ¿Ya? O te puede realmente destruir la vida. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Y el primer paso es saber cómo funcionan estos algoritmos y saber cuál es el incentivo que hay detrás. Saber que estas no son plataformas neutrales y que por ende nosotros como usuarios tenemos la responsabilidad de cuidar, ¿sí? Cuidarnos a nosotros mismos, pero también, si eres un padre de familia, cuidar a tus hijos. Y por otro lado, también tenemos a los legisladores, tenemos al gobierno. Sabiendo esto, que sí, obviamente es algo que casi nadie sabe. Es más difícil de controlar también, ¿no? Es muy difícil. Pero algo habrá que hacer. Hay que hacer algo. En el segundo bloque vamos a hablar de eso, pero todavía tenemos tiempo acá. Mira, hay ciertas plataformas, por ejemplo, como Instagram,
que me parece que hay una especie de ejercicio de responsabilidad, porque ahora en cierto momento te preguntan, este contenido, ¿sí me interesa? ¿No me interesa? Y tú puedes decir sí o no. Sí o no. Eso por lo menos te da una señal de que ya algo está pasando y se han dado cuenta. Ya, ¿y sabes por qué tenemos esa opción? ¿Por qué? Porque hay presión, ¿sí? ¿Quién los está presionando siempre? Por ejemplo, la Unión Europea siempre está atrás. O sea, si ustedes leen las noticias, van a ver que la Unión Europea siempre le está metiendo multas de billones de dólares a X, multas de billones de dólares a Meta, ¿sí? Porque ellos están presionando. Entonces, las plataformas, al ser presionadas, tienen que implementar este tipo de medidas, de mecanismos. Claro. Entonces, sí hay algo que hacer. O sea, no estamos perdidos. Tenemos opciones. Tenemos herramientas para poder habría más bien que articular las herramientas, ¿no? Porque acá, por ejemplo, sería ideal que también los gobiernos que a veces no ven eso, entiendan que hay que hacer una especie de esfuerzo corporativo, ¿no? Exacto. Me llamó la atención algo, entre muchas cosas. Yo de esto estoy aprendiendo mucho. Artistas urbanos que también están siendo utilizados por los videos. ¿Y saben esos artistas que lo están utilizando? No solo saben, o sea, son parte. Son parte. Sí, o sea, son parte de esto y podemos ver algo que pasa mucho en la cultura. Y seguro cobran bien, ¿no? Probablemente. Y algo que pasa mucho con la cultura criminal es que la gente no vive mucho. Entonces, muchos de estos artistas ya están muertos. Claro. Y desgraciadamente eso incluso los hace más populares, porque se convierten en leyendas, ¿sí? Entonces también, una vez más, si nosotros volvemos al algoritmo y vemos TikTok, probablemente el hecho de que tú pongas una canción de este artista urbano que pertenece a tal banda, eso va a hacer que incluso tu contenido tenga más engagement. Claro. Y ahí viene la parte también de cuál es el rol del usuario, ¿sí? ¿Cuál es el rol del joven? Y aquí es donde viene el éxito. Yo creo que esta es la parte donde hay más, que ayuda a tener éxito a las bandas criminales. Y es que el usuario, por ejemplo, el joven, no solamente es un consumidor del contenido, sino también es un productor del contenido. Porque en redes sociales hablamos de que cualquier usuario de redes sociales es tanto consumidor, pero también productor. Claro, tú puedes, de la misma manera que tú consumes contenido, también tienes la facultad para crearlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el joven consume este tipo de contenido, siente un sentido de pertenencia y ve que también este tipo de contenido tiene mucho engagement, tiene muchas visualizaciones y el joven lo que quiere es pertenecer. No, y además hay gente que casi que hay jóvenes que casi dan la vida por un like. Exactamente. Y por un like son capaces de subir cualquier cosa. No todos, excepciones hay muchas, ¿no? Así es. Y sí, en el otro bloque también hablaremos de algo que a mí me llama poderosamente la atención. Acá estamos muy preocupados los analistas, los estadísticos y todo, de que los jóvenes y su influencia en la elección para elegir, para no elegir, para escoger a tal o cual candidato. Pero caramba, preocupémonos de que los jóvenes no estén inmersos en este narcomarketing que debería tenernos ya con las antenas detectando el problema grave. Ya regresamos con Gabriel Brito en el siguiente bloque. No se vayan. Bueno, a veces hay cosas que ustedes no se enteran, que uno habla con el invitado en el interín, pero estábamos analizando, sí, que este fenómeno del llamado narcomarketing arrancaría posiblemente en México primero con literatura, ¿verdad? Luego con novelas y ahora ya hasta en Netflix. Exacto. Están en todas partes. Y esto ha tenido una especie de efecto de contagio, ¿no? Como el COVID en su época. Exacto. Bueno, ¿y qué se puede hacer? Porque en realidad cuando nosotros revisamos redes, generalmente encontramos discusiones que giran en torno al papel de los jóvenes, por ejemplo, en la política. En la política, su peso para decidir bien o mal el futuro de un país. Pero no nos damos cuenta que esto del narcomarketing es realmente un peligro gigante, ¿no? Y ahí es donde viene la importancia también de la investigación más académica. Social, claro. Social, porque realmente, a ver, después de todo, la política a cierta gente sí la lucra, ¿sí? Entonces, por eso también ese incentivo de hablar de política, de medir en elecciones, o sea, eso de verdad, la gente puede hacer dinero con eso, entonces es lo que más se habla. Pero este tipo de temas no llevan al lucro. Claro, ¿sí? O sea, es decir, no solamente dinero como tú lo dices, sino también hasta para
para posiblemente pesar o incidir en determinadas decisiones hasta judiciales, ¿no? Pero el tema social, en efecto, no te da ni un like. Hay un montón de problemáticas detrás. En primer lugar, creo que también hay un problema de idiosincrasia, en el cual estamos todavía en Ecuador en una época de inmadurez tecnológica. Entonces, acá todavía no despertamos y nos damos cuenta de que en los espacios digitales, en la esfera digital, ocurren interacciones humanas reales que tienen consecuencias reales en nuestra vida diaria, que tienen consecuencias reales en la democracia, en la seguridad. Entonces todavía nosotros vemos la esfera digital como algo un poquito menos serio, ¿sí? Como no es tangible, tal vez no tenemos que tomárnoslo muy en serio. Entonces eso todavía tenemos eso en el subconsciente. Entonces este tipo de problemáticas nos tiene que ir despertando. Y tanto a legisladores, pero también a la academia, darnos una señal de que por ahí hay que empezar a entender a la sociedad, ¿sí? No solamente la vida humana ya no solamente ocurre en un mundo tangible, sino también en el mundo intangible. En el mundo intangible que son las redes sociales, incluso videojuegos, todos estos espacios donde un humano se puede relacionar con otro humano física o virtualmente, son espacios donde uno tiene que empezar a entender estas dinámicas, porque si no nos estamos perdiendo casi que la mitad, y si no es más, de lo que está pasando con la cultura y la sociedad. Y después nos sorprendemos, ¿no? ¿De dónde pasó esto? Nos quejamos y nos sorprendemos. ¿Por qué pasa esto? ¿De dónde salió esto si yo no lo vi en la calle, ¿no? ¿Por qué yo no puedo controlar a las bandas criminales si el país está militarizado? ¿Por qué sigue ocurriendo esto? Claro, bueno, porque siguen apareciendo, como esto del narcomarketing, otras estrategias y otros caminos u otras posibilidades de seguir expandiendo este negocio realmente macabro, ¿no? Las redes ahora están reventando con esto. Por ejemplo, este tipo de temas con el que estamos hablando con Gabriel, deberían ser expuestos en foros, en colegios, en universidades, o sea, no solamente, claro, todo es importante, abordar tema económico, tema de desarrollo agrícola, el tema petrolero, o lo que digo yo, que somos pobres porque queremos, y eso es la verdad, pero estos temas deberían concentrar la atención de los académicos, por ejemplo. Sí, de verdad, ya está empezando. Ha comenzado. Sí, hay que reconocerlo, que ha comenzado. Ha comenzado tanto en academia también como en asamblea. Ya se está trabajando estos proyectos. Pero no es suficiente todavía. No es suficiente. O sea, yo sí he asesorado a asamblea en temas de cómo incluir la parte más social dentro de leyes, por ejemplo, de ciberseguridad, donde se protege mucho los datos de las personas, pero nos olvidamos de las personas en sí. Claro. Entonces, eso todavía falta trabajarlo, pero ya hay un trabajo que se está empezando, pero sí tenemos que acelerar un poquito más, porque ese es el problema con la tecnología. Uno da 3 pasos y la tecnología de mañana Mark Zuckerberg puede decidir cambiar Meta completamente y Instagram va a estar de cabeza. Claro. Y todas las leyes tienen que seguir. Cuando nosotros estamos de ida, ya Zuckerberg está de vuelta. Eso suele pasar. Exacto. Ahora, en la asamblea ya se está ventilando, se está comenzando a discutir un proyecto para tratar de hacer más o menos lo mismo que Australia, es decir, prohibir a los jóvenes de hasta 16 años, según tengo entendido, el uso de redes sociales. ¿Qué te parece, Gabriel? Es un experimento interesante, sí, pero tiene muchos problemas. Pero para mí son intentos, sí, son intentos, y para mí, o sea, yo todavía dudo de la efectividad de estas medidas, porque como te digo, son experimentales. Australia ha tomado un paso interesante, pero aquí lo importante no es decir, ok, ya puse la ley, entonces ya solucionamos el problema, sino más bien ponemos la ley, pero a la vez también implementar un mecanismo de medición de cómo va a ir funcionando esa ley. Tiene que ir de la mano, un seguimiento, porque estamos en terreno nuevo. Sí, estamos en un terreno todos, o sea, Ecuador, Australia, Kenia, todos estamos en el mismo lugar. Entonces, Ecuador incluso, digamos, sabiendo que esto es todavía nuevo, Ecuador tiene la oportunidad para ofrecer al mundo tal vez una nueva arista, ¿sí?, en política pública. Tal vez una perspectiva que tal vez los australianos, los británicos están perdiendo. Porque nosotros tenemos nuestros problemas endémicos, que por ejemplo la violencia, así que no existe en Australia. En Australia tienen otros problemas, y radicalización, como ya vimos el otro día que hubo este tiroteo. Entonces son otros problemas. Pero
ahí viene la importancia también, ¿no? De cómo Ecuador puede contribuir también a la conversación global alrededor de la regulación de estos espacios. Pero también hay que estar preparados, porque la razón por la cual no se ha regulado todavía los espacios digitales es porque a las plataformas no les conviene. Y las mismas plataformas tienen ejércitos de lobistas, ejércitos de abogados corporativos que no permiten que haya regulación. Es que si hay esa regulación, me pregunto, ¿cuántos miles de millones de suscriptores o de seguidores van a perder las plataformas, ¿no? Así es. ¿Cómo se dice seguidores? ¿Cómo se dice? Usuarios. Usuarios, sí. ¿Cuántos miles de millones en el mundo, no? Así es. Incluso porque hoy mismo hay muchos jóvenes que hasta adulteran, cambian su edad para poder tener acceso a las plataformas. Que ahora en Australia, por ejemplo, eso va a ser motivo de una multa muy severa si es que permiten que jóvenes se cambien la información para acceder a las redes, ¿no? Así es. E incluso, digamos, ahí donde podemos hablar de los agujeros que encontramos en la ley. O sea, por ejemplo, el joven no va a poder tener acceso a la plataforma, no va a tener acceso a la plataforma como un usuario. No se puede crear un usuario. Pero si tú puedes utilizar una plataforma sin necesidad de tener un usuario, igual el joven va a tener acceso al contenido, ¿sí? O por ahí, echa la ley, echa la trampa. Habrá jóvenes por ahí que esta cuenta, tú tienes 45 años, hermano, tienes 20 seguidores, te la compro. Así es. Sí, puede pasar. Exacto. E incluso los padres pueden también funcionar de alcahuetes. Se hizo un estudio recién en Australia y donde se preguntó a los padres. Ya, ¿y qué dicen los padres? Y los padres dicen que, por ejemplo, 1 de cada 3 padres dijeron que apoyarían a su hijo creándole una cuenta para ellos como adultos. ¿Ya? ¿Sí? Porque eso también, o sea, a ver, si mañana nosotros de un día para el otro prohibimos las redes sociales para menores, también les estamos cortando la posibilidad para conectarse entre ellos. Claro. Entonces, y el acceso al conocimiento también, ¿no? Cuando usas bien las redes. Exacto, y el acceso al conocimiento. Entonces, de un momento a otro, este chico que tenía un grupo de WhatsApp, de Instagram con sus amigos, ya no va a poder comunicarse por ese lado. Entonces, también tenemos que saber cómo implementamos esto. O sea, una solución más o menos a la ecuatoriana, sería. Sí, y claro, al apuro, ¿no? O sea, armar el avión en medio vuelo, ¿sí? ¿Y en qué parte del mundo explotó, salió la chispa que puso la atención en este tema? ¿Fue en Reino Unido? En Reino Unido, a ver, Estados Unidos realmente, que es el lugar donde nacieron las redes sociales, sí se ha venido haciendo esfuerzos desde el nacimiento de las redes sociales, claro, pero para proteger a los americanos. Claro. ¿Sí? O sea, y con todo derecho, ¿sí? Lógico. Lo que pasa es que estas plataformas son un monstruo nuevo, son transnacionales, pero tienen sus data centers en Estados Unidos. O sea, básicamente toda la data que nosotros producimos como usuarios no nos pertenece a nosotros, y eso también es importante saberlo. Le pertenece a la misma plataforma. Claro. Y entonces, claro, yo no tengo mañana como usuario, porque nadie lee los términos y condiciones, entonces mañana como usuario, yo puedo estar creando todo el contenido que quiero, pero si yo mañana quiero decirle a Facebook, tal vez este contenido me pertenece a mí, Facebook va a decir, no, esto me pertenece a mí, esto es mío, yo lo puedo vender y lo puedo utilizar como me da la gana. Gabriel, ya para la parte final, hemos hecho ya la radiografía de esta crisis, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer en Ecuador, aquí, en este país, para que los jóvenes, los padres de familia sobre todo, y los jóvenes que a lo mejor no se han dado cuenta, puedan, entender y ver que están en terreno pantanoso? ¿Qué pueden hacer aquí? En primer lugar, tenemos que cambiar la mentalidad. En 2 minutos, por favor. Sí, cambiar la mentalidad y saber que hablamos de un territorio digital, que es real. Y por otro lado, ya hablando de legislación, educación, ¿sí? Educación, alfabetización digital profunda, que no solamente es aprender a utilizar computadoras, aprender a utilizar programas, sino es saber hacia dónde ir, qué tipo de contenido consumir, tener criterio. Y por otro lado, presión a las plataformas. Tenemos que, como país y como región, porque estas plataformas son muy fuertes, entonces necesitamos unidad entre todos los países que se ven afectados por problemas como, por ejemplo, el reclutamiento, que no solo Ecuador, poner presión a estas plataformas, porque al final de cuentas, ellos son, en estos terrenos digitales, en estos territorios digitales, ellos son quienes ponen las reglas. Entonces,
los legisladores hoy en día tienen la obligación de acercarse a estas plataformas, comunicar estas problemáticas que están ocurriendo, que tal vez algunas plataformas no las conocen a profundidad, y llegar a acuerdos, ¿sí? Llegar a acuerdos. Y si no quieren llegar a un acuerdo, empezar a intervenir de una manera con presión, ¿sí? Con presión social. Sí, porque hay que presionar, puesto que uno ve a veces el trato diferente que dan ciertas plataformas. De pronto en una plataforma tú pones un carajazo y te cierran la cuenta. Pero resulta que hay estos videos relacionados con el narcomarketing y siguen, nadie, no los tocan. Entonces, hasta en eso me parece a mí que hasta para eso hay que ejercer esa presión con las plataformas, ¿no? Pero en todo caso, lo importante es que empezar a hablar de esto, empezar a socializar este tema para que sobre todo los padres de familia, porque de ahí empieza el tema, sobre todo los padres de familia se den cuenta y adviertan y que aterricen en el peligro que está girando alrededor de sus hijos, sobre todo niños y adolescentes, porque según conozco desde los 10 años ya los están tentando. Gracias a Gabriel Brito Collantes por esta información tan valiosa aquí. Con ustedes, amigos televidentes, regresaremos mañana viernes a las 10 de la noche en Ecuador TV. Que tengan un buen descanso.